Muy buenas noches, mi nombre es Javier Mauricio Cárdenas Ramírez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y el objetivo de este video es la sustentación de la actividad correspondiente a la etapa 3, implementación del sistema para la materia de instrumentación virtual. Mi código estudiantil 8056073 y pertenezco al grupo número 26. Bien, la actividad nos dice lo siguiente: lea y analice el problema planteado en el anexo 1 y teniendo en cuenta el listado de instrumentos y la solución planteada en la etapa anterior, deberá diseñar e implementar un sistema de adquisición de datos para la instrumentación propuesta. Este sistema de adquisición debe ser implementado físicamente o simulado en Proteus. Bien, el anexo o el problema planteado nos dice lo siguiente: la compañía donde usted trabaja ha sido seleccionada para dar respuesta a un requerimiento que representa el ingeniero jefe de mantenimiento de la empresa alimenticia Cool Food, ubicada en Cali Valle, que manifiesta interés en conocer en tiempo real el estado de algunas variables en una máquina de un sistema de empaque. El jefe de área de ingeniería de su empresa ha seleccionado a su equipo de trabajo para definir un portafolio de servicios que presente 5 propuestas que den respuesta al requerimiento presentado por el cliente. Las condiciones que se deben monitorear son las siguientes: 1. Cantidad de producto en la tolva de dosificación o el nivel en la tolva. 2. Temperatura de sellado vertical. 3. Temperatura de sellado horizontal. 4. Número de bolsas con producto o un contador. Y 5. Temperatura y humedad del ambiente o del recinto. Bien, pues teniendo en cuenta el proceso desarrollado en la etapa anterior, entonces se definieron los sensores para el desarrollo del sistema de adquisición de datos. Lo primero que vamos a hacer pues es captar esos datos y procesarlos. Necesitamos 5 sensores: uno para el sensor de nivel, de temperatura de sellado vertical, de sellado horizontal, sensor de humedad y un sensor óptico. Entonces, acá en Proteus tenemos ya establecidos los sensores en el esquemático. Entonces, para el sensor de temperatura de sellado vertical vamos a utilizar un sensor LM35. De igual manera, para el sensor de temperatura de sellado horizontal vamos a utilizar un sensor de temperatura LM35. Para el sensor de temperatura y humedad ambiente vamos a utilizar este sensor de DHT11. Para el sensor de nivel de la tolva vamos a utilizar un sensor ultrasónico conectado a un potenciómetro que nos va a permitir pues variar esa distancia que estamos midiendo. Y para el contador vamos a utilizar un sensor infrarrojo. Bien, tenemos aquí también la tarjeta Arduino Uno que nos va a permitir hacer la programación y la simulación acá en el software de Proteus. Una vez hemos desarrollado el esquemático, lo que sigue fue hacer la programación en el software de Arduino, en donde básicamente primero definimos pues las variables que vamos a utilizar, incluimos las librerías que necesitamos. En este caso, para el sensor DHT11 incluimos este DHT.h. Y definimos entonces cada una de las variables y de las constantes que vamos a utilizar. Luego, en el voice setup pues inicializamos el puerto serial, inicializamos los pines que vamos a utilizar en el caso de los sensores, el trigger, el eco, el sensor infrarrojo. Y en el void loop pues entonces empezamos a desarrollar el código. Leemos los datos en este caso para los sensores de temperatura de sellado horizontal y vertical para obtener la información. Lo mismo en el caso de temperatura y humedad ambiente. Entonces los leemos y los guardamos en las variables que hemos definido. Y luego los mostramos toda esta información aquí a través del puerto serial y colocamos unas etiquetas que nos van a permitir desglosar esta información cuando las llevemos al software de la View. Estas etiquetas de inicio y de cada una de las información que estamos mostrando: el sensor de temperatura vertical, la temperatura horizontal, la humedad ambiente, la distancia y el estado del sensor infrarrojo. Bien, tenemos entonces acá también nuestro panel en el software de la View que nos va a permitir visualizar la información que estamos captando a través de los sensores en el software de Proteus, en donde hemos definido para cada una de las variables entonces un área específica donde vamos a tener, en el caso por ejemplo de la temperatura de sellado vertical, tenemos un área donde vamos a mostrar la temperatura que estamos obteniendo. Tenemos acá un termómetro que nos va a mostrar
gráficamente esa temperatura. Y acá tenemos una pantalla que nos va a graficar la información que nos está llegando a través de Proteus al software de la View. Lo mismo para la temperatura de sellado horizontal. Tenemos aquí una alarma y una alarma sonora y un panel pues que nos va a mostrar también la temperatura que se está manejando. Estas alarmas, tanto la sonora como la alarma visual, pues se van a activar en un momento determinado que vamos a ver más adelante. Para la temperatura ambiente, entonces tenemos el panel donde nos muestra la temperatura y un sensor que nos mostrará, o un indicador que nos mostrará que en un momento determinado se activará el aire acondicionado cuando se cumpla pues un requerimiento que dice el ejercicio. Para el nivel de la tolva, entonces tenemos tres LEDs, unos que nos va a mostrar el nivel alto, el nivel medio y el nivel bajo. Y acá tenemos un panel que nos mostrará el porcentaje de alimentos que se encuentran en la tolva. También tenemos acá esta barra visualizadora que nos va a permitir comparar la información y de igual manera una pantalla para ver las gráficas. Tenemos acá también una alarma y una electroválvula que se van a activar en un momento determinado. También el ejercicio dice que mostrar la humedad relativa, entonces tenemos un panel que nos muestra la humedad relativa y la cantidad de productos en la bolsa. Bien, ese es el panel que hemos diseñado para el tablero de control de máquina de empaque. Acá está el esquemático. Entonces, básicamente estas etiquetas son las que yo les mostraba acá en el código, que nos permiten desglosar cada una de la información de las variables que estamos manejando. En este caso, temperatura vertical, pues lo hemos determinado con esta B, y así para cada una de las variables. Acá tenemos las condicionales que estamos manejando, entonces en el ejercicio nos dice lo siguiente. Por ejemplo, que si la temperatura de sellado vertical sobrepasa los 145 grados, se activa una alarma de tipo visual y sonora. Aquí en el diseño que se hizo en el software de la View, entonces por ejemplo tenemos que la temperatura de sellado vertical le llega la información a través de este puerto VISA y acá tenemos la condicional. Dice que si esta información o este sensado que estamos obteniendo a través del software Proteus, si es mayor ese nivel a 145, entonces se va a activar una alarma sonora y una alarma visual. De lo contrario, entonces esas alarmas pues van a estar apagadas o van a estar en estado falso. Y así tenemos una condicional para cada una de las variables. Nos dice el ejercicio también que si la temperatura de sellado horizontal sobrepasa los 145 grados, se activa una alarma de tipo visual y sonora. Acá tenemos entonces la temperatura de sellado horizontal. Tenemos acá pues la pantalla que nos muestra la gráfica. Se han definido las variables necesarias para almacenar la información. Y acá en este estructura case pues tenemos las alarmas en estado verdadero y en estado falso que se activarán en el momento que se cumpla pues la condicional. ¿Qué se ha hecho acá? Pues utilizamos un ciclo while que nos va a permitir mantener activa el programa, y acá adentro pues tenemos las estructuras case con los condicionales verdadero y falso, y acá pues tenemos cada una de las variables definidas. La comunicación entre el software de Proteus y el software de la View se hace utilizando este programa que se llama Virtual Serial Port Driver, en donde hemos configurado dos puertos, el puerto 3 y el puerto 4, el 3 para Proteus y el 4 para LabVIEW. Entonces vamos a correr el programa y vamos a ver cómo funciona. Vamos a inicializar primero Proteus. Y entonces ahora acá LabVIEW.
Y entonces empezamos a correr el software eh, LabVIEW. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí empiezan las gráficas a mostrar cada uno de los datos que van tomando el software de Proteus. En el caso del sensor de temperatura de sellado vertical, que es el LM35, entonces nos empieza a mostrar la gráfica aquí en el tiempo. Nos empieza a mostrar que está por arriba de los 100 en la amplitud, 110 en este caso porque lo podemos ver en este visualizador que tenemos acá, panel visualizador. Bien, lo que nos dice el ejercicio es lo siguiente, que si la temperatura de sellado vertical sobrepasa los 145 grados, se debe activar una alarma de tipo visual y sonora. Como se pueden dar cuenta, pues acá tengo la alarma visual. Para esto he dispuesto este LED de color rojo y una alarma sonora que la he representado con este LED de color verde. Estas LED serían los indicadores que nos mostrarían que en su debido momento esas alarmas se van a encender. Entonces, dice el ejercicio que debería encenderse cuando sobrepase los 145 grados. Si venimos aquí al software de Proteus y nos venimos al sensor de temperatura de sellado vertical, el M35, nos podemos dar cuenta que lo podemos manipular para subir esa temperatura. Vamos a subirla hasta los 150 grados para verificar que efectivamente se pueden encender los sensores y que se pueden visualizar correctamente las gráficas. Entonces, como se dan cuenta, se activa la alarma visual y la alarma sonora. Acá en el panel nos muestra la temperatura de 150 grados. Esta barra también nos indica los 150 grados, este termómetro. Y acá en la gráfica pues nos muestra los picos, los movimientos y nos empieza a mostrar la amplitud, que en este caso está llegando a los 150 grados en la gráfica. Bien, lo mismo para la temperatura de sellado horizontal. Nos dice que si sobrepasa los 145 se debe activar la alarma de tipo visual y sonora. Nuevamente venimos al software de Proteus y nos ubicamos frente al sensor de temperatura de sellado horizontal. Como nos damos cuenta, tenemos una temperatura de 111 grados centígrados. Vamos a sobrepasar los 140, que es lo que nos pide el ejercicio. Vamos a tener acá 145. Venimos acá entonces a la al software de la view. Voy a subir un poquito esperar que eso. Y como se pueden dar cuenta, entonces se activó la alarma de tipo visual y la alarma sonora. Acá tenemos una temperatura de 149 grados, pues lo que nos dice el ejercicio es que cuando sobrepase los 145 grados. Entonces la gráfica pues nos empieza a mostrar también la amplitud que está llegando casi a los 150 en el tiempo. Y el termómetro pues también nos está mostrando esa temperatura. Luego tenemos la temperatura ambiente, en este caso tenemos una temperatura de 12 grados centígrados y un LED que sería el indicador para mostrarnos cuándo se debe activar el aire acondicionado para el recinto. En este caso está apagado porque lo que nos dice el ejercicio es que se debe encender si esa temperatura alcanza los 24 grados centígrados. Se debe activar el sistema de aire acondicionado. Entonces para ello pues lo vamos a manipular aquí en Proteus. Venimos aquí al sensor de temperatura y humedad de HT11. Tenemos acá la medida en grados centígrados y va, como se pueden dar cuenta, dice 12 grados. Entonces vamos a subirla por arriba de los 24 grados, que es lo que nos dice el ejercicio. Vamos a ponerla, no sé, en 35, a ver qué sucede. Bien, entonces aquí nos muestra 33 grados centígrados, el termómetro también nos muestra la temperatura y la gráfica nos empieza a mostrar los cambios de amplitud de la señal en el tiempo. Bien, lo mismo entonces nos venimos ahora para el sensor de nivel de la tolva. Acá tenemos entonces el panel gráfico que nos va a mostrar los cambios de la señal o las gráficas. Tenemos un indicador numérico que nos va a mostrar el porcentaje de nivel de comida de alimento en la tolva. En este caso también tenemos acá esta barra que nos muestra que tiene un porcentaje de 40, acá 40%, y he destinado estos tres LEDs para indicarme si es un nivel alto de alimento en la tolva, un nivel medio o un nivel bajo.
tenemos acá los indicadores en LED para la alarma sonora y para la electroválvula, que es lo que nos dice el ejercicio. Nos dice que si el nivel del producto en la tolva de dosificación es menor al 20%, se debe activar una alarma de tipo sonora, que sería en este caso esta. Entonces venimos aquí al software de Proteus y vamos a manipular el sensor ultrasónico. Vamos a bajar el nivel por debajo de ese 20% para determinar que efectivamente se activa la alarma sonora. Este LED que yo he destinado acá me indica que estamos en un nivel bajo. La barra nos muestra el nivel que es del 10%. Acá este indicador numérico también. Y como se pueden dar cuenta, la gráfica pues empieza a cambiar la señal, a mostrarnos los cambios en la amplitud. Bien, acá también tenemos pues para indicador numérico para la humedad relativa, que es de 36% en este caso. También la podemos manipular aquí con el sensor DHT11. Podemos simplemente cambiar acá y manipulamos esa humedad relativa que empieza a verse reflejada acá. Bien, ese es el panel, el tablero de control de máquinas de empaque que hemos diseñado para visualizar los datos que nos envía el software Proteus. Ese es el ejercicio planteado y el desarrollo de la actividad. Entonces, pues les agradezco mucho por su atención y muy buena noche.